Salve María, estamos aquí en Saguayo en un lugar muy especial, porque aquí, por este camino que estamos haciendo, nada más y nada menos vino un santo, San José Sánchez del Río, también conocido como San Joselito. Por estas huellas que ven aquí, él caminó con sus pies completamente desollados, le habían quitado la piel y rumbo al lugar donde él iría a entregar su bella alma al cielo, a Dios. Acompáñenos en esta historia hasta el final. Bueno, nos encontramos ahora en la parroquia Santiago Apóstol, la parroquia donde San Joselito se bautizó, hizo su comunión, hizo su confirmación y también estuvo preso sus últimos días. Y nos acompaña alguien de la ciudad de Saguayo, nuestro querido amigo José de Jesús Girarte. José, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por tu tiempo y bueno, tú eres experto aquí en Joselito, en todo lo que es su vida, su historia, y gracias por acompañarnos. ¿En dónde estamos ahorita? ¿Qué lugar es este? ¿Qué ocurrió aquí como para que podamos comentar, que la gente conozca dónde estamos y qué ocurrió aquí? Nos encontramos en la parroquia de Santiago Apóstol, parroquia madre de Saguayo, lugar en el que San Sánchez del Río fue bautizado, recibió el sacramento de la confirmación, recibió su primera comunión, pero también es aquí donde llega a la madurez cristiana a través del encarcelamiento, cuando ha sido aprendido en febrero de 1926 el bautisterio, que es el lugar en el que San Sánchez del Río nace a la fe, se convierte en la celda que lo recibe. Mira, y aquí en esta parroquia también sucedió uno de los episodios más tristes de la Guerra Cristera. Por lo que recuerdo, en el año 27, el 21 de marzo, en este atrio fueron fusilados otros mártires también. Fueron fusilados 27 cristeros que habían sido capturados en un combate en Cotija y que al estar en Saguayo encarcelados precisamente en la parroquia de Santiago Apóstol, el 21 de marzo, después de haberse dado toque de queda, fueron fusilados uno a uno hasta contar 27. El recuerdo, la memoria, tiene muy presente cómo comienza a llover. Su sangre es lavada y esta sangre forma ríos de sangre por las calles de Saguayo. Estas tierras que han sido regadas por la sangre de los mártires, que posteriormente fueron cubiertos por una sábana de flores moradas. Es el inicio de la primavera, ¿no? Sabes que el padre Íñigo, él comentaba que donde hay muchas golondrinas es señal de que hay ángeles. Y es curioso que justo en la calle, aquí lateral, está llenísimo de golondrinas, pero miles y miles y miles que viven ahí, en la noche se vuelven a poner en los cables, y es como que la señal de esos ángeles que habitan este lugar santo en el que esa sangre de mártires pues bañó este suelo bendito de Saguayo. Sí, que al año siguiente, en 1928, es la misma calle que recorrerá San Sánchez del Río con rumbo al cementerio. Qué bonito. ¿Entramos entonces a conocer? San Sánchez del Río recibió el bautismo de manos del padre Luis Amezcua en la parroquia de Santiago Apóstol en abril de 1913. Apenas va comenzando la persecución religiosa como tal en la etapa de la Revolución Mexicana, pero San Sánchez del Río inicia la formación cristiana acompañado de una comunidad que vive su fe, y que esta pila bautismal nos recuerda este momento en el cual Joselito, al entrar a la iglesia por medio del bautismo, en este proceso formativo, él va descubriendo el llamado que le hace Cristo para que en determinado momento él se convierta en un soldado de Cristo. Y esta pila bautismal no es que siempre estuvo acá, o este es el lugar original de la pila. No, la pila naturalmente estaba en el bautisterio. Que estaba en una capilla a la entrada. En la capilla de la entrada. Con las remodelaciones que ha tenido la iglesia y la reconstrucción, la pila ha sido colocada en este lugar junto a sus reliquias, claro, pues para significar, ¿no?, este momento en el que Joselito entra a la iglesia y pues comienza su vida cristiana. Por el bautismo se abren las puertas de la fe y ahí entra a esta caminada hacia el martirio, ¿no? Sí. Hacia la realización de su vocación. Estamos aquí, me parece a mí,
en el lugar más importante de la peregrinación. Cualquier persona que viene a Sahuayo y quiere estar cerca de San José Sánchez del Río tiene que venir hasta esta urna. ¿Qué es lo que contiene esta urna? La urna contiene las reliquias de primer grado de nuestro santo. Joselito fue sepultado en el panteón después de su martirio el 10 de febrero de 1928 y fueron exhumados sus restos en 1945, cuando el padre Miguel Cerrato decora las catacumbas y las adapta para recibir los restos de los mártires y que pudieran tener un lugar digno del cual reposar, además de que se tenía el propósito de que las catacumbas tuvieran la memoria, así como los primeros cristianos no habían dudado de entregar su vida por profesarse cristianos, había en esta comunidad quienes, como San José Sánchez del Río, habían entregado su vida por Cristo y poco les había importado perder la vida terrena, porque bien lo dijo el niño, nunca como hoy había sido tan fácil ganarse el cielo. Es por eso que en el año de 1996, después de 50 años, sus restos fueron trasladados a la parroquia de Santiago Apóstol, lugar en el que permanecen hasta la actualidad, dada la importancia histórica que tiene este lugar, ya que es la casa de la fe de San José Sánchez del Río. Es el lugar en el que recibe su bautismo, es el lugar en el que recibe su confirmación, la Eucaristía, en el que participa en los movimientos propios de la parroquia, en donde está encarcelado, y que esto es lo que va formando el corazón de nuestro niño. En el año 2005, con motivo de la beatificación, fueron colocadas en este altar, y ahora con la canonización, pues se les ha dejado este lugar cercano para la veneración. Es muy bonito cómo a lo largo de este camino me he encontrado con peregrinos propios del lugar y nacionales y extranjeros que llegan y que de manera muy cercana pueden venerar, poner las peticiones frente a las reliquias de San José Sánchez del Río, y que es un regalo muy bonito que nos concede Dios, el poder estar de manera tan cercana a las reliquias de nuestro santo. Así que me parece a mí también que es una oportunidad para que todas las personas que nos están viendo, que acompañan esta peregrinación virtual, podamos poner aquí a los pies de las reliquias de San José Sánchez del Río, de este niño mártir, ejemplo para nosotros, todas nuestras peticiones, todo lo que nos agobia, todo lo que nos preocupa, y por qué no, los que son padres y madres de familia, pedir especialmente por sus hijos. ¿Cuántos niños, jóvenes que se van desviando del camino de Dios? Es un buen santo patrono para pedir por ellos. Así que en este momento hagamos un ratito de silencio para que todos puedan poner sus intenciones y pedir por ellos especialmente. Bueno, José, y platícanos qué es este lugar y de quién es esta imagen que está representada acá. Pues más o menos todo el mundo sabe, pero explícanos la historia de José y qué fue lo que ocurrió en este sitio específicamente. Nos encontramos en el lugar en el que se ubicaba el bautisterio de la parroquia de Santiago Apóstol, lugar en el que estuvo encarcelado San José Sánchez del Río, pero detrás de este encarcelamiento hay una vida de fe. Hay un proceso en el cual San José Sánchez del Río va formando su corazón. Él nació el 28 de marzo de 1913, recibió el sacramento del bautismo en este lugar, en abril de 1913, y comienza la persecución religiosa. San José Sánchez del Río va creciendo en la fe, en la vida, y a la par con el sentimiento de la persecución. Por lo que hay un episodio muy trágico en la historia de Sahuayo, cuando los sacerdotes en 1914 fueron secuestrados. A partir de entonces, la comunidad de Sahuayo, que no es ajena a la memoria de la persecución y que en este momento lo está sufriendo, va tomando el carácter de que en algún momento deberán defender a Cristo, deberán defender a la iglesia.
Es por eso que a la llegada de Inés Chávez, un bandolero michoacano que en torno a la Revolución Mexicana amenazaba con llegar a Zaguayo, la familia Sánchez del Río emigra a Guadalajara y su llegada es a 1917, cuando San Sánchez del Río recibe el sacramento de la confirmación en esta misma parroquia de Santiago Apóstol. Para 1923, San Sánchez del Río recibe el sacramento de la Eucaristía por primera vez en la parroquia, pero son años de mucha tensión. La tensión entre la Iglesia y el Estado está llegando a un momento en el que en cualquier movimiento de ambos grupos puede desembocar en un conflicto, por lo que cuando en 1926 se expiden las leyes Calles, que consisten en una reforma al Código Penal Federal para regular la materia religiosa consagrada en la Constitución Política, el pueblo de Zaguayo decide levantarse en armas y unirse al movimiento cristero que a nivel nacional había comenzado. San Sánchez del Río, al ver que su hermano Miguel, al ver que su tío Ignacio, al ver que su comunidad, esa misma que lo había arropado y que lo había acompañado en el proceso formativo de la fe, está levantada en armas, escucha el llamado. Y es muy complicado para Joselito, puesto que tenía a inicios de la guerra 13 años. Cuando él toma la determinación de irse al batallón cristero tendría apenas 14 años. Y su madre trata de persuadirlo de que no es la mejor opción, puesto que ni siquiera sabía disparar. Y San Sánchez del Río le dice: pues mamá, nunca como hoy ha sido tan fácil ganarse el cielo. ¿Y cómo no encontrar la acción de Dios en estas palabras que elige a uno de sus hijos, al más pequeño de los varones de la familia Sánchez del Río, para que enlistado y convertido en un soldado de Cristo pudiera defender al grito de viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe el nombre de Dios y a la Iglesia de Cristo? Es por eso que cuando San Sánchez del Río busca la autorización del general Ignacio Sánchez Ramírez, encuentra una respuesta negativa. El niño era pequeño, no sabía disparar, era muy vulnerable. Al ser mi pariente, cargo con mayor responsabilidad, por lo que no quiero asumirla o no debo asumirla para evitar un conflicto en la familia. San Sánchez del Río escribe al general Prudencio Mendoza, quien simplemente le responde: si tu madre está de acuerdo, yo te acepto. Y Joselito se embarca rumbo a la aventura, hay que decirlo así, ¿no? Era una aventura de un niño. O sea, Joselito era un niño de 14 años que se va a Cotija con una misiva: voy a convertirme en un soldado de Cristo haciendo lo que puedo, apoyando los quehaceres al batallón, ayudando al cuidado de los animales y, como dice la carta, a freír y a cocer los frijoles. Y al llegar San Sánchez del Río a las filas del general cristero Luis Guizar Morfín, se encuentra con que su gran fe, que ha sido cimentada gracias a la compañía y al arropo familiar y de la comunidad de Zaguayo, y sobre todo esta gran esperanza que lo alentaba no solo a él, sino a sus compañeros a ganar el cielo, el niño la compartía. Y en momentos de mucha dificultad, él alentaba al batallón cantando: al cielo, al cielo, al cielo quiero ir. Y seguramente, al igual que a su madre, los motivaba diciéndoles: nunca como hoy ha sido tan fácil ganarse el cielo. Así pues, el niño ahora es apodado Tarcisio, en honor a este gran santo mártir romano, que también es un gran testimonio de fe, y que San Sánchez del Río, el 6 de febrero de 1928, observa cómo su general pierde el caballo. Y este niño, que había sido el clarín y el portavoz, que había podido portar el estandarte de la Virgen de Guadalupe, que había sido capaz de motivar a sus compañeros y poder ser condecorado con poder guiar el rezo del Santo Rosario, le dice al general: usted hará más falta que yo, aquí está mi caballo. Y el general, en un intento de proteger a Joselito, lo trata de persuadir de que no era la mejor opción, pero Joselito le dice: mi general, usted hará más falta que yo. San Sánchez del Río pues queda al descubierto en el campo, es capturado, y en esta captura es sometido a una serie de burlas y cuestionamientos, a lo que el niño le dice: me han tomado preso no porque Cristo me haya dado la espalda, sino porque se me terminó el terreno. Y escribe una carta a su mamá. Y en esta carta a su mamá deja un testimonio impresionante para ella, para sus hermanos
y para nosotros. Cumple siempre la voluntad de Dios. Y es que yo estoy muy contento porque he de morir en la raya del Señor. Joselito, desde que se fue y en el momento de su aprehensión, es consciente de las consecuencias que le traería ser un soldado de Cristo, la muerte. Pero la alimentaba con esta firme esperanza de que a través de la muerte, a través del martirio, podría alcanzar el cielo. Es así que al llegar a Saguayo, la comunidad estaba a la expectativa de cuál sería la respuesta del diputado federal don Rafael Picasso, padrino de Joselito, por lo que el diputado hace 3 ofertas de libertad. Una es convertirlo en un verdadero soldado, o lo que para él era convertirse en un verdadero soldado. Enviarlo al extranjero y una vez terminado el conflicto, pues que regresara a Saguayo. O que tan solo dijera viva el supremo gobierno. Por lo que el niño contesta viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe. Y en esta firmeza de su fe se da cuenta de que se había pactado la cantidad de 5,000 pesos oro por la libertad. Por lo que le dice a su padre, no quiero que negocien mi martirio. Estamos a San Sánchez del Río en la parroquia, sale del bautisterio y se encuentra con los gallos de pelea de su padrino. Los toma por el pescuezo y los mata, pero sentencia, esta es la casa de Dios, no es un establo. Hecho que le significa a su compañero Lorenzo, que había sido capturado junto con él y encarcelado en este lugar, la sentencia de muerte. Y Lorenzo tenía miedo de morir. Joselito lo ve y le dice, tranquilo Lorenzo, come, que las penas tan solo pasan en cuanto cerremos los ojos. Y al salir de la parroquia, Lorenzo mira al cielo, regresa la mirada a su compañero, a quien le había transmitido las ganas de continuar firme en la causa de la fe, y le dice, ya estoy dispuesto. Son conducidos hacia la plaza, y en uno de los árboles cuelgan a Lorenzo. Y Joselito, viendo cómo su compañero de celda, pero más allá, cómo su compañero en la fe, su hermano en la fe, estaba siendo fusilado, asesinado, les dice a los verdugos, mátenme que la muerte es chica. Y les daba la espalda creyendo que al verle la cara no se atrevían a dispararle, pero pues tenía la indicación de no tocarle ni siquiera un pelo, que sirviera el asesinato de Lorenzo de escarmiento para el niño. Y cuando ve cómo es descendido el cuerpo de Lorenzo del árbol porque se presume muerto y lo llevan a sepultar, a Joselito lo traen a la parroquia. Pero en el panteón, el relato nos dice cómo el panteonero se percata de que Lorenzo estaba inconsciente. Le presta los auxilios, se une una vez más a las filas de los cristeros, ni siquiera estar al borde de la muerte. Le sembró el miedo a este niño que les gritaba a los del ejército cuando se encontraban en combate, aquí está el colgado, viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe. Y es que San Sánchez del Río es sentenciado a muerte y escribe una carta a su tía en la cual reconoce que no tiene el valor de decirle a su madre que ha sido sentenciado a muerte, que será sacado de la parroquia, pero que le encarga aquello que siempre le ha pedido. Y es que Joselito recibió entre la comida, entre los panes, la Eucaristía. Y este niño que se había mostrado como un grande en la fe y que ahora como un valiente se fortaleció en el pan del cielo. Joselito, antes de morir, por una ventana que se encuentra, que da a la calle en el bautisterio, recibe los panes y entre ellos la Sagrada Comunión. Comulga y así como firmó esa carta con aquella valentía al decir Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera y Santa María de Guadalupe, fue sacado de la parroquia y llevado hacia un mesón, donde comenzaron su martirio cortándole las plantas de los pies. Y en cada corte y en cada gota de sangre que se derramaba por sus pies heridos, el niño gritaba viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe. Entre los golpes que le daban intentando sofocarlo y callarlo, y a pesar del sufrimiento, y a pesar del dolor físico, del desgaste de haber estado en combate, de haber estado en la guerra, de haber estado encarcelado, San Sánchez del Río se mostraba firme en su fe. San Sánchez del Río tenía el ideal de que hasta el último momento recibiría el premio por haber sido soldado, que era el martirio. Y cuando es conducido del mesón hacia el cementerio,
Al pasar por la parroquia, por la calle paralela al templo, va dejando las huellas de sus pies ensangrentados en aquellas piedras del zaguayo antiguo. Pero sobre todo, en aquella noche del 10 de febrero de 1928, San José Sánchez del Río va dejando en el corazón de quienes escuchaban sus clamores, sus gritos de guerra, sus exclamaciones de dolor acompañados de una gran fe, el testimonio de aquel que desde aquella noche las personas ya le reconocían como santo. Porque en este camino San José Sánchez del Río va herido, va descalzo, pero San José Sánchez del Río va con una mezcla, cuentan los testigos, en su rostro del dolor físico, por supuesto, pero de la satisfacción que por fin podría recibir la corona del martirio. Y al llegar al cementerio, no flaquea en la fe, sigue firme en la esperanza de ganar el cielo, y cuando le preguntan qué es lo último que le quieres decir a tu padre, él contesta que nos vemos en el cielo. Y si mi voz no me ayuda a gritar, ¡viva Cristo Rey!, que el movimiento de mi cuerpo lo haga por mí. Y comenzó a caer sobre su cuerpo una lluvia de puñaladas, y el niño, recibiéndolas, exclamaba: ¡viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Y aún en el último suspiro, el niño exclamó: ¡viva Cristo Rey! ¡Y viva la Virgen de Guadalupe! Y a la voz doliente de uno de los verdugos sacó la pistola y le disparó en la cabeza, cayendo el niño en el hoyo que había sido cavado para su tumba, cubriendo su cuerpo con tierra. Pero ¿cómo iban a cubrir el gran testimonio de aquel niño que había alcanzado el cielo? Bueno, José, de verdad que muy agradecidos por tu relato, por tu testimonio, porque da gusto ver cómo vas narrando cada parte de la historia con un fuego y con una devoción que es contagiante, de verdad que sí. Y uno nota con tus palabras, con tu forma de relatar, cómo el testimonio de vida de San José Sánchez del Río tuvo frutos. Porque ver a una persona joven como tú que nos cuenta nosotros tenemos un término que se llama flash, como con tanto flash, con tanto entusiasmo. La historia de este mártir, de verdad que es un verdadero testimonio para nosotros y para todas las personas que nos están acompañando. Así que de verdad, te agradezco mucho por tu tiempo, por tu enseñanza y por tu testimonio de vida también. El retrato de San José Sánchez del Río, la familia lo manda a hacer, puesto que el niño había sido martirizado. Y se toma la fotografía de la familia Sánchez del Río, sus padres al centro, sus hermanos y hermanas, pero se tiene la memoria del niño, esa memoria que hasta nuestros días perdura. La familia Sánchez, la familia de don Macario, el padre de Joselito, sus padres en el momento de su matrimonio, y la familia del Río, la familia de doña María, su madre. Aquí es donde están las reliquias que hacen la peregrinación anual Sí, durante su fiesta, las reliquias de San José Sánchez del Río peregrinas visitan cada una de las parroquias. Qué bien. Se le hace una velada en la parroquia de oración de mucho fervor, y al día siguiente llegan hasta la parroquia de Santiago Apóstol para solemnizar la misa vespertina y hacen la entrega a la siguiente parroquia. Qué bonito. Visita las parroquias de Zaguayo, pero también visita parroquias de Jiquilpan y de Cojumatlán, que son parroquias que pertenecen a la foranía. Nos decías que para la canonización se sacó una reliquia y se partió en varios pedazos. Una y queda aquí para la peregrinación, y las otras ¿a dónde fueron? A la Basílica de Guadalupe, y la que se llevó a Roma. A Roma especialmente. Claro, siempre en Roma tiene que haber una reliquia de todos los santos canonizados. En la urna se resguardan los huesitos de San José Sánchez del Río y su cráneo, el cual presenta el orificio de entrada de la bala que le privó de la vida a San José Sánchez del Río, pero que le ganó el cielo. Qué bien. Estamos aquí en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, un paso obligatorio para conocer la vida de San José Sánchez del Río.
Aquí abajo tenemos unas catacumbas donde están enterrados 42 cristeros y por mucho tiempo, unos 50 años más o menos, aquí estuvo enterrado también el propio San José Sánchez del Río. Estamos aquí con Armando Sandoval, que es un experto un lugareño que conoce muy bien la historia de San José Sánchez del Río y nos va también a guiar aquí en este recorrido. Pues bienvenido y pues vamos a conocer las catacumbas de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. En el salón que antecede el acceso a las catacumbas encontramos un valioso archivo fotográfico de la vida de San José Sánchez del Río y de los cristeros de la zona de Sahuayo. Armando nos relata con viva emoción la historia de Joselito y nos explica con muchos detalles cada una de las fotografías. Aquí podemos ver una copia de la última carta enviada por San José Sánchez del Río y también fotografías de la exhumación de su cuerpo. Donde se nota en el pequeño cráneo del santo el disparo dado por su verdugo zamorano. Como bien nos explica Armando, el gobierno tomaba las fotografías de las ejecuciones y las publicaba. De esta forma, trataban de amedrentar a los católicos y causarles miedo a la hora de que quisiesen unirse a los cristeros. Pero la fe de estos hombres llenos de valor y amor a Dios los llevaba hasta el martirio bajo el grito de ¡Viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe! Ahora vamos a bajar aquí a la catacumba. Esta catacumba es copia de la catacumba de San Calixto en Roma, en el Vaticano. Y aquí es donde están enterrados todos los mártires cristeros. Así que acompáñenos. Estas catacumbas son una red de túneles subterráneos que han sido testigos silenciosos de la historia de la fe en esta región. Aquí se encuentran enterradas personalidades que forman parte de la bella historia de Sahuayo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Esta es Jacobita, es una fotografía un mes antes de que ella muriera, o sea, es una fotografía de por ahí de marzo, de Jacobita. Y a Jacobita se le atribuye esta carta, y esta carta la escribió en una hoja de maíz. Pero hay un rincón especial en estas catacumbas que es el lugar que en realidad venimos a conocer. Es aquí donde descansó por casi 50 años el cuerpo de San José Sánchez del Río. Esta es la tumba de San José Sánchez del Río y este es San José Sánchez del Río. Esta es la última fotografía de él vivo. Es la fotografía cuando fue capturado en Cotija. Ese es José, está golpeado de la cara, véanle los golpes en la boca, está un poquito hinchado, está con el cabello crecido, pues andaba en el cerro, ya no había peluqueros, está vestido como los campesinos, con un gabán, aquí así le decimos aquí, el gabán de lana negra, con pantalón de manta y guaraches, se le alcanzan a ver hasta los dedos del pie a José Sánchez del Río. Pero vean con qué tranquilidad, con qué serenidad está él. Pues él no está asustado, que lo van a matar, él no está asustado.
Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación y oración para los fieles, quienes encontraban inspiración en su historia y su sacrificio. Hoy en día, las catacumbas del Sagrado Corazón de Jesús continúan siendo un lugar sagrado, un recordatorio tangible del legado de fe y valentía que dejó San José Sánchez del Río y los otros mártires cristeros. Los peregrinos y visitantes pueden adentrarse en estos pasillos oscuros y experimentar una conexión espiritual única con este joven santo. Estas catacumbas son un testimonio vivo de la fuerza y resistencia de la fe en tiempos difíciles. Nos recuerdan que a través del sacrificio y la perseverancia podemos encontrar la luz en medio de la oscuridad. Nos encontramos en el Panteón Municipal de Sahuayo. En este lugar exactamente fue donde nuestro querido santo San Joselito recibió su martirio, la corona del martirio. Recordemos que él sufre esa dolorosa desollación de la piel de sus plantas de los pies y él viene caminando desde el mesón donde lo tenían preso, viene caminando con los pies en carne viva, sufriendo los escarnios, las burlas de todas estas personas que lo estaban maltratando. Llegan hasta este lugar y aquí es donde recibe el tiro de gracia. El martirio de San Joselito fue durante la noche, después del toque de queda que existía aquí en el pueblo, puesto por los federales. Él fue sacado del lugar donde lo estaban atormentando y fue asesinado aquí durante la noche. Su padrino no quería que hubiesen pues mucha algarabía, mucho estruendo, que fuese una muerte silenciosa, por así decirlo. Y él fue traído hasta acá, fue asesinado acá, y fue gracias al sepulturero que se encontraba escondido que se supo exactamente el lugar donde él había fallecido. Él después salió y avisó dónde estaba el cuerpo de Joselito, y desde ese momento pues ya se empezó a tener gran devoción a nuestro santo de aquí de Sahuayo. Y ahora, en este momento, para finalizar nuestra visita aquí al Panteón donde murió nuestro querido San Joselito, vamos a hacer una oración por cada uno de ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos a Dios, por intermedio de la Virgen de Guadalupe y de San José Sánchez del Río, el que decía que nunca como ahora ha sido tan fácil ganarse el cielo, pedimos a San Joselito que nos haga colocar nuestros ojos en el cielo, porque hoy en día, tal como era antiguamente, también es fácil ganarse el cielo si colocamos nuestros ojos en Dios y en la Virgen, enfrentando una lucha que a veces puede ser más difícil que la propia lucha que él enfrentó. Es la lucha de las personas que persiguen nuestra fe, que se burlan de Cristo, que se burlan de los cristianos. Que San Joselito nos dé fuerzas para tener un coraje, una valentía, como él tuvo siempre sus ojos puestos en el cielo. San Joselito, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Por intercesión de la Virgen de Guadalupe y de San Joselito, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y esa bendición permanezca para siempre. Amén. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.